Hola amigos, buen día. El día de hoy tengo este Jetta. Este es un modelo 2015 y el problema que presenta es que tarda un poco en arrancar. Entonces pues bueno, voy a intentar cambiar el filtro de gasolina ya que no se le ha hecho en por lo menos 100,000 millas y vamos a ver qué resultado. Si te interesa este proyecto, quédate conmigo. Comenzamos. Aquí tengo el filtro que vamos a usar. Este es el número de serie o el número de parte y es la marca Continental. Ok amigos, el filtro se ve así. Ok, y este filtro se encuentra situado debajo del lado del pasajero en la parte trasera. Pues muy bien, aquí lo que hice fue preparar el vehículo. Le puse un gato y una torre, seguridad ante todo, freno de mano por favor, y su tracción siempre en parking. Si es automático el vehículo, si es estándar déjenlo en velocidad para que no se mueva más. Pónganle unos topes de madera si pueden en las llantas y así aseguran el vehículo para que no vaya a haber ningún problema. Pues muy bien, aquí está el filtro expuesto con un desarmador plano. Lo único que tenemos que hacer es presionar en estos seguros de esta manera. Y una vez que hagamos la presión con la otra mano, vamos a jalar lo que es el tubo hacia afuera. Entonces no tiene que haber ningún problema. Vamos a quitar estos dos, ¿verdad? Y posteriormente vamos a quitar este tornillo de cruz que está aquí, para poder al final quitar esta que está un poquito más complicada. Pero una vez que el filtro está afuera, esto se hace de una forma más sencilla. Como te dije, muy sencillo. Presioné nada más y las empujas. Finalmente, ten cuidado porque va a seguir saliendo un poco de gasolina. Ten preparadas unas toallitas o algo. No te pongas debajo de él porque evidentemente esta gasolina te va a caer en el rostro. Entonces pues bueno, aquí con mucho cuidado. Yo voy a intentar secar un poco aquí el piso para prevenir accidentes, amigos. Una vez quitadas estas y que ya no está goteando la gasolina, vamos a remover este tornillo con la ayuda de un desarmador de cruz, ¿verdad? Pues bueno, aquí yo ya tengo uno. Y lo único que vamos a hacer es posicionarlo, ¿verdad? Y vamos a sacar ese tornillo. Pues muy bien, una vez el tornillo fuera, ¿verdad? De este modo, el protector del filtro se puede expandir y podemos liberar este filtro. Tengan cuidado, va a seguir saliendo gasolina del filtro, sobre todo si lo ponen de forma vertical. Traten de no ponerlo de forma vertical porque pasa esto efectivamente. Entonces pues bueno, aquí está el seguro de este lado. Una vez que está expuesto este filtro, yo aquí lo estoy tapando con el dedo para que ya no salga más combustible. Aquí con el desarmador plano nuevamente vamos a presionar aquí y vamos a poder sacar esa línea. Lo siguiente que hacemos es comparar los filtros. Aquí podemos ver claramente que son los mismos. Simplemente hay que quitar los tapones, ¿verdad? Y siempre acuérdense, aquí tienen la flecha indicadora hacia dónde va la línea que va hacia el motor. En este caso nuestro filtro tiene que ir viendo hacia acá. Esta es la parte frontal del vehículo y esta es la parte que viene del tanque de combustible. No hay ningún problema porque tiene dos líneas, entonces no va a haber ningún margen de error. Para poner tu filtro de regreso es tan sencillo como simplemente poner lo que es la línea y la vas a empujar hasta que se escuche un clic. Ok, una vez que está hecho ese clic, eso me indica que ya quedó este filtro puesto en posición. No hay forma de que se salga esta línea. Entonces pues bueno, yo lo que voy a hacer es acomodarlo con su retén en la parte de arriba y poner su tornillo de regreso, el de cruz que quitamos. Como verán, ya quedó el tornillo puesto donde va y aquí no hay ningún problema. Las líneas tienen su guía. Recuerden que la que era negra iba hacia afuera, hacia este lado, y la azul iba por dentro. Entonces esta azul ahí está en posición. Vamos a empujar. Ahí se escuchó el clic y ahí se escuchó el clic, ¿verdad?
Entonces pues bueno, este filtro ya quedó. Nos aseguramos de que quedara bien fijo aquí y que sus líneas estén bien conectadas. Y pues bueno, así es como queda listo este proyecto. Pues ya aquí en la cabina, lo que voy a hacer es insertar mi llave y voy a abrir el switch un par de veces antes de intentar prenderlo, ¿verdad? Y esto es con la finalidad de que la bomba de gasolina comience a trabajar y empujar el combustible hacia lo que son los inyectores, ¿verdad? Entonces pues bueno, lo vamos a dar una vez más para que se llene ese filtro. Y pues bueno, vamos a prender el vehículo. Tiene que prender al llavazo si todo está correcto. Ajá. Ahí pudimos ver que el vehículo prendió rápido sin ningún problema. Lo vamos a apagar. Lo vamos a dejar así unos 5 minutos y lo vamos a intentar prender nuevamente. Pues muy bien, ya dejamos pasar unos minutos. Y pues bueno, vamos a darle un llavazo a ver si prende este vehículo. Y vemos que sí prendió. Respondió rápido el vehículo. Se estaba tardando muchísimo, amigos. Tenían que darle 2 hasta 3 marchazos para que subiera la gasolina a los inyectores. Y pues bueno, esta es una forma sencilla de diagnosticar un vehículo cuando no quiere arrancar a la primera. Se comienza por estas partes tan simples que pueden estar ocasionados por una masa de polvo que puede estar incrustada en el filtro, y eso no permite el flujo de combustible como el que la bomba supuestamente tiene que mandar señal a los inyectores. Entonces pues bueno, eso ocasiona que se retarde el arranque y eventualmente esto va a ocasionar que tu bomba de combustible empiece a fallar y vas a terminar cambiándola también. Entonces pues bueno, un tip que te dejo: cámbiale su filtro cada vez que le hagas una afinación. 15,000, 20,000 millas, filtro nuevo de combustible, y vas a tener vehículo por años. Pues muy bien, amigos, si te gustó el contenido puedes suscribirte al canal, dejarme un like si así lo deseas, y pues te invito a que veas más de mis proyectos, que esto es desde casa con herramientas básicas. Sin más por el momento, que tengas bonito día. Hasta la próxima.